Muchísimas gracias, Johnny Anse, por haber puesto al aire nuevamente Generación Política. Juan Luis Serra recién dio una tumba cabeza, es más, sigue dando tumba cabeza acá por el cuarto piso de Radio Nacional, y nos trae esa necesidad de empezar a repensar el rol que tienen que tener los estados nacionales, provinciales, sobre nuestros hermanos de los pueblos originarios. Pero en el bloque de hoy, mientras estamos esperando a Juan Manuel Frangoli y el resto del equipo de Generación Política, nos visitan Jonathan de Govien, Villarrubio Albarracín y Lourdes Vaca. Ellos pertenecen a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Jonathan, bienvenido a Radio Nacional y Generación Política. ¿Qué tal? Buenas tardes, también muchas gracias por la invitación. Bueno, los chicos nos vienen a contar sobre una problemática y sobre un accionar que están teniendo ellos para visibilizar un problema que ellos nos van a contar en detalle de lo que está sucediendo, ¿no? Es un problema que nos compete a todo como sociedad, porque ellos, como funcionarios públicos, están trabajando cotidianamente para brindar lo mejor de sus capacidades para que tengamos el bien común al alcance de todos. Jonathan, ¿nos querés contar un poquito qué es lo que está pasando en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia? Sí, te comento. Nosotros ya hace un tiempo atrás venimos presentando una serie de reclamos, de reivindicaciones en relación a lo que implica la implementación de la ley, ¿sí? De la ley 26.661. ¿Qué dice esa ley, Jonathan? Es la ley que es la protección integral hacia el niño, hacia el adolescente. Importantísimo, ¿sí? Y en función de esa ley se aplica diferentes tipos de programas, de dispositivos, y el órgano administrativo encargado de ello es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Bien, ¿y qué está pasando con esa ley y esos dispositivos? Bueno, nosotros hace un tiempo atrás, como te comentaba, ya más o menos desde el año pasado, mediados del año pasado, venimos haciendo quejas y reclamos por las vías institucionales, haciéndolo presente a la directora, a la subdirectora, que ellas desde su lugar hicieron lo posible para poder responder y para poder dar un curso mejor a las condiciones, pero lo que se fue traduciendo es que esto la sobrepasa su lugar administrativo, su dirección administrativa, y nosotros vamos entendiendo a medida que pasa el tiempo que es necesaria la implementación de una política pública en la niñez, y por eso acá con la compañera y el conjunto de trabajadores de la DINAIF conformados en una asamblea, pedimos que se declare la emergencia en niñez en la provincia de Tucumán, y que lo que eso implicaría es que haya un mayor presupuesto para la implementación de todo esto, y que nosotros vemos que tendría que ser en 4 grandes áreas. ¿Sí? Por un lado, una cuestión edilicia, ¿sí? Nosotros actualmente en la dirección estamos en un edificio que antiguamente funcionaba como el Hogar Eva Perón. Claro, sí. En la actualidad ese edificio se dividió en 2 partes. En la mitad de la ala funciona el hogar, que ya no se llama más así, porque a partir de la nueva ley se llama dispositivos de cuidado institucional, ya se llaman DCI, esas serían las siglas. Bien. Ya no se usa más el término hogar. Claro. ¿Sí? Y por el otro lado estaríamos nosotros, acá con las compañeras y con los distintos tipos de etapas, la etapa de admisión, la etapa de abordaje, que es donde yo formo parte. Como te comentaba, yo formo parte del equipo Protección al Norte, que con mi compañero, que es un trabajador social, nos toca el área de Buruyacú y Trancas. Sí, ¿qué es el área de protección? El área de proteccional tiene la finalidad de restituir los derechos vulnerados que sufren los niños, niñas y adolescentes de las áreas que como te comentaba, nos tocan. Nos dividimos georreferencialmente. Claro, sin entrar en tanta ejemplificación, sí. ¿No podrías contar una situación particular para que el que nos está escuchando por ahí sepa cuál es su tarea, suponete, en tu caso en Buruyacú? Sí, por ejemplo, hay una situación de maltrato infantil, sí, en donde la mamá o el papá son los que generan el maltrato hacia el niño puede denunciarlo de manera espontánea, ya sea en la escuela, ya sea a través de un compañero,
o a la psicóloga o al agente sociosanitario. O a la misma línea 102. O a la misma línea 102, que también es una parte de nuestra dirección. Perfecto. ¿Sí? Y de ahí entra esa denuncia entra por la etapa de admisión, y ellos son los que van a verificar esa denuncia, porque ahí también, así como puede ser real, hay denuncias que son falsas. Claro. ¿Sí? Y una vez que se verifica eso y que el primer diagnóstico que realizan los profesionales, que son psicólogos, trabajadores sociales, la solución no llega o no se soluciona, digamos, ese conflicto, pasaría al equipo de abordaje, que es donde ya me toca a mí. Claro, y siempre es por una demanda o una denuncia. No hay una búsqueda del También casos. hay presentaciones espontáneas, en nuestro caso. ¿Qué sería una presentación espontánea, Una Lourdes? presentación espontánea es una familia que se acerca a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia a demandar por algún servicio, ¿no? Es un usuario que se acerca a demandar por un servicio social. En este caso, ya sea porque haya visto la vulneración de algún niño, niña o adolescente en algún barrio, alguna familia cercana. En mi caso particular, yo soy trabajadora social del área penal, la subdirección de adolescentes en conflicto con la ley penal, la cual engloba a el Instituto Roca, que en realidad ahora también se llama esto DCI, que son los centros de cuidado infantil o dispositivos de cuidado institucionales. Y en nuestro caso penal, la demanda se genera vía judicial, ¿no? Hay una denuncia en particular hacia un adolescente que ya al momento del ingreso al dispositivo ya se puede hacer una lectura que ingresa con derechos vulnerados, porque en nuestro caso se refiere a que existe una vulneración previa y después la que sigue, que es la vulneración sociopenal. Y a partir de allí, por supuesto, poder hacer una lectura, no solamente de esa joven, de ese joven, sino también de las circunstancias o condiciones sociales en las cuales vive. Muchos de esos adolescentes que hoy por hoy también conocemos viven en barrios que sufren absolutamente todas las necesidades, y en donde la política pública llega de una forma muy fragmentaria, o donde lo que conocemos también, lo primero que llega es el narcomenudeo, y por supuesto con su continuidad de asociaciones, ¿no? Ya sea con la policía o el mismo poder político, que también abarca esas situaciones, pero por supuesto finge un desconocimiento siempre. Sí, nosotros de Generación Política siempre estamos tratando de abordar esa temática. Lo vimos también a eso, del narcomenudeo, lamentablemente, como está invadiendo nuestros barrios. Dos pequeñas muestras de lo que está haciendo Jonathan y lo que hace Lourdes por el bien común, por nuestra ciudadanía, nos da pie a decir qué tan importante es que existan estos tipos de direcciones y de dispositivos para que no todo esté perdido, ¿no? Para que los niños, los adolescentes y sobre todo las familias puedan encontrar algún tipo de respuesta en estas necesidades. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Ustedes están en un reclamo puntual y particular. Sí, nuestro conflicto, si bien es de larga data, por supuesto, se fue profundizando después de la pandemia, en donde vemos con mayor impacto cómo hemos sufrido el deterioro de todas las condiciones, ¿no? De abandono por parte del Estado. No solamente sobre la dirección. Sí, sobre la dirección de familia, no solamente hacia los trabajadores, sino también hacia la cantidad de poblaciones con las cuales intervenimos. En estos momentos, el área donde está mi compañero tiene aproximadamente 5.000 familias, ¿no?, a su cargo, para una cantidad de 30 trabajadores, con lo cual hablamos de un aproximado de más de 160 casos por cada trabajador. Entonces imagínense, si nuestra jornada laboral empieza a las 8 de la mañana y nos retiramos al mediodía, o algunos hacen horario extendido, ¿cómo se arma esa jornada de trabajo, ¿no? Entonces, desde que llegamos, poniendo también desde nuestros propios recursos, teléfono, porque una urgencia no se hace esperar. A veces hay familias tal cual. Que nos llaman un sábado, un domingo, porque el pibe está en crisis, porque hay justamente muy poca posibilidad de acceso también a la salud mental o a la posibilidad de sostener tratamientos, ¿no?, para muchas familias, o en el caso de la otra área donde está mi colega, la gran cantidad de demandas que hace que tengamos que responder permanentemente a situaciones de urgencia,
Ellos creo que desde que llegan hasta que se van no paran, no solamente poniendo sus recursos, su teléfono, su escucha, sino también respondiendo a lo que el aparato institucional nos demanda, que es, bueno, ustedes tienen que estar presentes en una audiencia. No, pero momento, acá tenemos un pibe que nos dice que está siendo golpeado severamente, ¿no?, en su familia, o que tiene problemas de consumo, y no, tenemos que tratar de poner en una balanza, que es bastante cruel, qué es lo más urgente, qué hacer con nuestro tiempo de trabajo, y cómo eso también nos va deteriorando a nosotros, ¿no?, en nuestra subjetividad, porque hay que elegir al más pobre entre los más pobres, ¿no? Claro, claro, y ahí quiere hacer un pequeño parate para empezar a pensar que otra deuda también que tienen todos los gobiernos, y sobre todo el gobierno peronista, que es un gobierno justicialista, es empezar a pensar que el más vulnerable es el que más asistencia necesita. No podemos dejar de pensar que necesitamos más trabajadores, más profesionales que se ocupen en esa área. Lo que hacen los chicos es realmente loable, y como bien lo decía Lourdes, es poner no solo el cuerpo, sino todo tipo de recursos para llevar una solución humana y sobre todo solidaria a aquellas personas que lo necesitan. También Lourdes habló de vos, Jonathan, ¿no? Sí, ¿No querés hablar de ella ahora? Decir lo que yo hace ella. lo que quería comentar, así un poco como para continuar el hilo de cómo uno aborda los casos que nos tocan. Nosotros siempre hacemos articulaciones intersectoriales, o sea, con salud, con seguridad, y esas articulaciones también demandan recursos que a veces no los tenemos, y se basan únicamente en la buena intencionalidad del trabajador. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que nosotros hoy decimos basta. Decimos basta porque ya no puede depender solo de las intenciones, sino que hay, como te decía hace un rato, tiene que haber un presupuesto destinado para que las cuestiones edilicias, salariales, laborales, de recursos, sean cubiertas. Si bien nosotros sabemos que no hay un plano ideal, ¿no? Porque nosotros en eso, más realidad que nosotros que estamos todo el tiempo en el barro, no podemos decir, pero sí consideramos que se puede tener las condiciones óptimas para desarrollar nuestra tarea. Vemos, digamos, que en la provincia el dinero está, o sea, la plata puede ser destinada, pero cuando nosotros llegamos a las audiencias de parte, que ya tuvimos con la Secretaría de Trabajo, que es la encargada de mediar entre las autoridades y el conjunto de trabajadores de la Dirección de Niñez, acompañados por el gremio de ATE, siempre nos encontramos con estas respuestas que son muy pequeñas al modo de parches, ¿no? Nosotros hasta el momento de todos estos reclamos que nosotros ahorita estamos contando, únicamente se renovó el contrato a 7 trabajadores que estaban algunos hace más de 9 años y solamente 2 ingresos a la planta de nuestro sector, entendiendo que acabamos de mencionar la cantidad de casos que llevamos adelante. ¿Ustedes qué personal tienen? ¿Qué cantidad de compañeros son? En nuestro sector somos aproximadamente tenemos administrativos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, psicólogos sociales, y hay un aproximado de 230 trabajadores. ¿Y necesitaríamos? Y la verdad que la realidad se volvió bastante compleja, ¿no? Sí. Necesitamos siempre recurso humano. Claro. Yo te diría, digamos, si uno puede largar como un número, 3 veces el número que está. 3 veces, sí. Y como ustedes dicen, la plata está, faltaría la decisión política de que se empiece a pensar en cuidar a los recursos que nos cuidan. Ustedes ahora están en un reclamo particular, están en paro. Estamos en el marco de un paro, ya que, como decía Jonathan, insistentes fueron las negociaciones y el diálogo en la Secretaría de Trabajo, y pocas fueron las respuestas de la otra parte, ¿no? Nosotros hoy por hoy no tenemos ninguna respuesta de la ministra, no tenemos ninguna respuesta de nadie, particularmente que nos haga pensar que esta situación va a cambiar o se va a transformar. Al contrario, nuestra idea es profundizar en las medidas de fuerza y también, por supuesto, expresarle a toda la comunidad, ¿no?, la necesidad de sostener los servicios sociales, ¿no?, de sostener estas instituciones que son tan importantes cuando las necesidades apremian y uno no sabe qué más hacer, cuando las familias estallan, ¿sí? Entonces es tan necesario
porque no todos sabemos todo y sin embargo muchas veces necesitamos, ¿no?, un psicólogo, un trabajador social que nos pueda hacer lo de la inscripción a la escuela, o aquel que me lleva los papeles, o aquel que me asocia, ¿no?, a esa política pública que me hace poder acceder como ciudadano. Tal cual, tal cual. Y como vos bien los decís, ¿no?, acá nadie se salva solo. Nosotros de Generación Política queríamos brindarle el espacio y también pedirles a ustedes que nos informen cómo nos podemos involucrar todos con su problemática y con su lucha, para que se visibilice, se haga grande y realmente las políticas y las decisiones que tienen que tomarse se tomen. ¿Cómo nos contactamos o cómo nos solidarizamos con ustedes? Nosotros hoy tenemos una página en el Facebook, que se llama Trabajadores Organizados del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos dando notas, estamos también poniendo nuestros teléfonos a disposición para poder difundir. Es así también como, bueno, creo que recién un compañero que se presentó también a la nota estuvo hablando de la situación de Jujuy. Nosotros tenemos un punto de encuentro muy particular, ¿no?, y bastante terrible, que es nuestra situación, nuestro salario básico. Sí, nuestro salario básico, que no lo podemos dejar de mencionar, que es de 30.000 pesos, ¿sí? Y por supuesto una cantidad de cifras en negro que hace que al momento de jubilarse un trabajador quede sumido en la situación pero extrema de pobreza. Sin embargo, hoy somos trabajadores pobres, ¿no? Hoy somos trabajadores que estamos en una situación de pobreza, no llegamos a la canasta básica. Sí. Pero también la lucha es por ellos, por nuestros compañeros que se van a jubilar, nuestras compañeras que no van a contar con los recursos para poder sostenerse. Y además todo esto que mencionaba también Jonathan, por dar un mejor servicio, por poder ofrecer no solamente mejores condiciones para las y los trabajadores, sino también para las poblaciones vulnerables con las que trabajamos. Porque no puede ser que hoy en nuestra provincia, de cada 10 adolescentes o niños en situación de vulnerabilidad, encontremos a 6 niños pobres o que no pueden acceder a lo mínimo, a sus alimentos, a la posibilidad de escolaridad, a la posibilidad de contar con recursos que les permitan transitar por instituciones, crecer. Y algo que es muy importante, no solamente es como en algunos años se cambiaban esto que se decía, bueno, hay desnutrición, ahora se habla de malnutrición. Pero los efectos que tiene en el crecimiento y en la subjetividad de un niño, de un adolescente, el hecho de no estar sostenido por una política pública que garantice los derechos, son las consecuencias después que vemos en este sistema que es tan perverso y que atendemos nosotros poniendo al servicio nuestra salud física y mental, ¿no? Ligando, por supuesto, los palos de la familia que nos demandan, ¿no?, que tenemos que hacer algo. Sin embargo, somos la cara visible de ese Estado que hoy por hoy no nos está garantizando ninguna respuesta. Nosotros ponemos la cara y ponemos el cuerpo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Lourdes, Vaca y Jonathan Villarrubia, muchísimas gracias por estar en Generación Política. A ustedes. Y bueno, agradecerles por todo lo que están poniendo por el bien común. Bueno, gracias. Hasta luego.